Muy buenos días a todos y bienvenidos a la séptima clase del curso Copywriting desde cero en boluda.com. En la clase anterior empecé a daros unas cuantas técnicas que os iban a resultar muy útiles a la hora de redactar vuestros textos con copywriting. Eran pequeñas plantillas y cosas que teníais que tener en cuenta a la hora de estructurar y organizar vuestros contenidos. Y en la clase de hoy lo que vamos a hacer es adquirir unas cuantas técnicas más que nos van a servir, ya no son tanto estructuras como trucos que puedes ir metiendo en todos tus textos para conseguir que funcionen muchísimo mejor. En total, te voy a dar 7 trucos y técnicas de copywriting que funcionan muy bien. De hecho, más o menos en todos los manuales o todos los copywriters de referencia están de acuerdo en que estas técnicas tienes que tenerlas siempre en cuenta a la hora de redactar tus textos. De lo que se trata es de que vayamos creando tu propio arsenal de recursos para que poco a poco, al principio tendrás que ir mirando, tendrás que ir asegurando, tendrás que ir comprobando que vas cumpliendo con lo que se espera de un texto escrito con copywriting, pero al final, mm, a base de utilizar estos recursos, los irás incorporando de forma inconsciente y ya te saldrán solos, que eso es al final lo que se persigue, ¿no? Pues ya sabes que, como siempre te digo, a escribir se aprende escribiendo. Y la frase que he elegido hoy es de Leo Barnett. Este hombre era un publicista que fundó una agencia de publicidad muy exitosa en el siglo pasado y que todavía hoy sigue funcionando a tope en muchísimos países del mundo. Y, y este hombre, fíjate si fue importante y fue un referente en el mundo de la publicidad, que fue nombrado una de las personas más influyentes del siglo XX por la revista Times. Y la frase que he elegido dice: uno de los mayores peligros de la publicidad no es que engañe a la gente, sino que la aburra hasta la muerte. Es decir, en la clase de hoy vamos a seguir en la tónica de la clase anterior, cómo hacer que nuestros textos sean lo más legibles posible, trabalenguas, lo más accesibles y que la gente no se aburra cuando los lee, que la gente se quede con nosotros, que la gente lea lo que escribimos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir a por la primera, ya sin más preámbulos, que es la cercanía. De esto ya hemos hablado, de ser cercano a tu lector, de hablarle en un idioma que entienda. Entonces, de lo que se trata es de construir nuestros textos como si fueran una conversación con ese lector, como si fueran un diálogo. Y para eso tenemos que hablarle en primera persona. Es decir, cuando tú estás hablando con una persona y para eso te has imaginado un lector ideal que tiene cara, que tiene nombre, que tiene un montón de aficiones y que te cae genial, y vamos a hablarle de tú o de usted. Esto se recomienda siempre más que utilizar el vosotros o que, por supuesto, utilizar un nuestros clientes están muy satisfechos. Es decir, todavía marcar mucha más distancia. Eh, de lo que se trata es de que conociendo a tu lector ideal, conociendo tu sector, conociendo la imagen que tú quieres proyectar, es decir, un trabajo que ya hemos hecho a lo largo del curso, seas capaz de elegir entre el tú y el usted, pero que una vez que eliges seas coherente con tu elección. Porque cuando estamos cambiando entre el tú y el usted, resulta que estamos haciendo como un acercarnos, alejarnos, alejarnos. Y al final, pues el lector no sabe ya si está en Barrio Sésamo o está en una página web donde puede obtener una solución a su problema. Así que he elegido un ejemplo de una página de Audi, bueno, de la página web de Audi, en la que de repente hay un cambio de registro, ¿no? Resulta que en esta página, cuando entramos en esta página, hay como 6 imágenes, ¿no? Hay un slider con 5 o 6 imágenes de coches que van pasando, ¿no? Pues nos muestran el modelo, nos ponen la fotografía y nos dicen, descúbrelo. Hasta en 4 o 5 de esas fotografías nos hablan de tú, nos dicen descúbrelo, 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 pero de repente nos encontramos con un descúbralo y es raro, ¿de acuerdo? Suena raro porque si todo el tiempo me estás hablando de tú, de repente me suena raro que me trates de usted. Puede ser que quizá este modelo esté
planteado para personas de más edad o con un nivel adquisitivo mayor o, no sé, pertenecientes a otro tipo de clase social, por decirlo de alguna manera, y entonces forme parte de una estrategia de, no sé, de precisamente de captación del cliente. Pero el caso es que es raro, ¿de acuerdo? Y además esto, bueno, si lo hace Audi igual lo puedes disculpar, pero si lo haces tú, seguramente no te lo disculpen. Y esto ocurre en muchas páginas web, ¿de acuerdo? Que se mezcla el tú con el usted y que queda rarísimo. La segunda técnica es utilizar anzuelos en nuestros textos. Eh, Esto se trata de repescar constantemente al lector. Ya sabes que el lector siempre está tentado de irse a otra parte. Entonces, lo que vamos a hacer es, a lo largo del texto, vamos a ir introduciendo anzuelos, es decir, ganchos que le mantengan con interés, como para seguir leyendo. En este primer ejemplo que he elegido, por ejemplo, pues nos llevan explicando desde hace un ratito, ¿no? Pues la temática del post en concreto. Y justo antes de empezar ya con lo fuerte, ¿no? De meterse en harina con la cuestión, introduce un gancho para asegurarse de que entre la introducción y realmente la parte en la que ya te van a explicar el meollo de la cuestión, no te vayas. Si tienes un blog o un negocio online o si simplemente te interesa el mundo marketing, aquí no sé si falta un del o que, bueno, o que la intención era decir mundo marketing, creo que aprenderás mucho y sacarás más de una idea para tus proyectos. Entonces, si tú ya llevas leyendo un ratito, pero tu atención ha ido decreciendo, justo antes de llegar a la parte más potente del post, te encuentras con esta llamada a la acción. Bueno, llamada a la acción, con este anzuelo. Si tienes un blog, un negocio online o te interesa el mundo marketing, aprenderás mucho y sacarás más de una idea para tus proyectos. Entonces, si tú te encuentras en cualquiera de esas situaciones y si estás leyendo este post, es probable que te encuentres en cualquiera de esas situaciones, te está diciendo, hey, quédate porque vas a aprender y vas a sacar provecho para tus propios proyectos. Otra manera de hacerlo es con una pregunta. En este post, de la misma forma, pues lleva un rato hablándote, ¿no? Te lleva un rato hablando del caso de dos personas que está poniendo como ejemplo de un tema que está tratando en el post. Y en un momento determinado, ¿no? Cuando ya te los ha presentado y te ha hablado un poquito de lo que hacen, introduce una pregunta que polemiza de alguna manera con lo que acaba de decir, porque hasta ahora está diciendo que hacen bien lo que hacen, pero ahora mismo te está diciendo, pero ¿y si te hubiera dicho, y si hubiera dicho que creo que lo están haciendo todo mal? Entonces, en este momento, a ti te crea un pequeño cortocircuito porque hasta ahora tú piensas que lo están haciendo bien o que ella cree que lo están haciendo bien, pero justo en este momento te lanza una pregunta que te deja un poco con el suspense de seguir leyendo para saber si realmente ella cree que lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Entonces, las preguntas, em, ya sea que polemizan o que despiertan la curiosidad, vamos a verlo después, son también un anzuelo muy efectivo. Y este último caso es de un anzuelo explícito, o sea, no siempre, no tienes por qué esconder el anzuelo si no quieres, puedes hacerlo explícito, ¿no? En este post en el que nos están hablando de cómo conseguir que los lectores lean hasta la última palabra de lo que escribimos, directamente después de hacernos más o menos la introducción del post, de hacernos un pequeño resumen de lo que nos van a hablar, acuérdate de la pirámide invertida, nos dicen, bien, por ese motivo, sigue leyendo, porque hoy quiero darte algo que sé que te ayudará a escribir mejores textos. Entonces, claro, si tú quieres algo que te ayude a escribir mejores textos, tienes que seguir leyendo. Entonces, esto es un anzuelo explícito y que también funciona muy bien. Obviamente, dependiendo de tu estilo, de tu forma de expresarte, etcétera, puedes elegir diferentes tipos de anzuelo, pero bueno, piensa que el objetivo es ese, generar un interés explícito para que la persona siga leyendo. La tercera técnica que tiene que ver con esta con esta segunda, perdón, es preguntar o pedir cosas, es decir, mantener al lector activo y alerta. Cuando nos hacen una pregunta, queremos saber la respuesta. Entonces, las preguntas pueden
o bien generar una respuesta inmediata e inconsciente, o bien provocarnos un deseo de conocer esa respuesta. Así que lo que tenemos que, obviamente tenemos que plantear las preguntas con una intención y estas preguntas deben despertar la curiosidad y ser sencillas. Es decir, no puede ser una pregunta muy enrevesada, porque si es una pregunta muy enrevesada, en vez de mantener al lector atento, lo que va a hacer es que pierda la atención. Entonces tienen que ser preguntas directas, breves y sencillas. Si son preguntas de sí o no, lo que tenemos que hacer o lo recomendable es plantearlas de forma que la respuesta sea sí. Por ejemplo, si yo te pregunto, em, ¿quieres obtener el trabajo de tus sueños? Pues entonces la respuesta será sí. Si yo te digo, ¿estás contento con el trabajo que tienes ahora? Y tú no estás contento con ese trabajo, la respuesta va a ser no. Date cuenta que estamos más o menos haciendo una pregunta equivalente o sobre el mismo tema, pero en un caso yo te predispongo a la negatividad, es decir, ya tienes el no en la cabeza, pero en el otro caso te predispongo a la positividad, te predispongo al sí, a que tengas ya el sí como respuesta automática. Y después, por lo que se trata por lo que respecta a pedir cosas, esto ya lo habíamos hablado también, me parece, a lo largo de las clases, que a veces tus lectores no hacen algo simplemente porque no se lo pides, que si se lo pidieras, lo harían encantados. Entonces, em, se trata de que también, en la medida de lo posible, y sin ser pesado y sin ser agresivo, pero si has creado un ambiente ideal, no pierdas la oportunidad de pedir algo a tus lectores. Si crees que has escrito un gran post, puedes pedirle que lo compartan si creen que hay gente a la que les puede interesar. Si deseas que te dejen un poco de feedback, pídeles que te dejen un comentario. Si quieres que se suscriban, pídeles que se suscriban. No esperes a que les venga por inspiración divina. Entonces, bueno, las preguntas, las peticiones, este tipo de cosas mantienen al lector activo, implicado, involucrado en lo que estamos haciendo y entonces le mantienen con nosotros. Siguiente técnica, focalizar la emoción con la que trabajas. Ya sabes, porque he insistido mucho en ello, que en copywriting se trabaja muchísimo con la psicología y con las emociones. Pero claro, no basta con que tú empieces a escribir un post y vayas pulsando teclas emocionales así al azar, como quien abre un piano y empieza a tocar las teclas sin saber tocar el piano, porque ahí va a sonar pues fatal. Y con un post ocurre lo mismo. Antes de ponerte a escribir el post, cuando estás planificando el post, piensa, cuando digo post, piensa en un texto en general, ¿vale? En cualquier tipo de texto. Antes de ponerte a escribir, tienes ya que tener en mente cuál es la emoción con la que quieres trabajar, porque si no, va a ser confuso, ¿de acuerdo? Piensa en una emoción, elige esa emoción y ve a por ella, porque si no vas a crear un cacao emocional en el lector que al final ya no va a saber si reír o llorar y va a acabar cerrando el ordenador para salir a tomar el aire. Entonces, estas emociones pueden ser, ya sabes, positivas o negativas. Placer, deseo, miedo, prestigio, frustración, enfado, curiosidad, pertenencia a un grupo, provocación, pasión, culpabilidad, confianza, orgullo. El abanico de las emociones ya sabes que es muy amplio y solo tienes que pensar en ti mismo. Así que esta técnica es tan sencilla como antes de ponerte a escribir el texto que vas a escribir, focalizar, reconocer y concretar la emoción con la que vas a trabajar y ya construir el post teniéndola en cuenta. ¿De acuerdo? Siguiente técnica, conocer las palabras mágicas y conocer las palabras malditas. Ya sabes que en copywriting se trabaja con palabras que... esto es súper obvio, ¿verdad? Lo que acabo de decir, pero no, espera que tiene una segunda parte. Se trabaja con palabras que provocan una predisposición positiva en el lector. Esto quiere decir que hay una serie de palabras que van a empujar al lector a pensar que lo que tú le ofreces es bueno para él, es beneficioso para él, es agradable o
pues sobre todo eso, le aporta una solución, le aporta un valor. Así que piensa, sobre todo, que el abuso es lo peor que podemos hacer. Una palabra que sea de las mágicas, es decir, de las buenas, si la repetimos demasiado, la quemamos. Y en el momento en que la quemamos pasa a ser maldita. Entonces, em, se exige que haya un uso racional de estas palabras de estas palabras fáciles, no, digo mágicas. Estas palabras son del tipo rápido, limitado, fácil, descuento, oferta, importante, nuevo, regalo, secreto, imagina, ahora, disfruta, descubre, solo o solamente, gratis y los verbos de acción. Em, claro, hay algunas de estas palabras que son un poco polémicas. Es decir, por ejemplo, la palabra gratis, hay quien dice que ya está tan gastada que no funciona ya y que no es una palabra que se deba emplear en copywriting porque ya está demasiado gastada. Pero sinceramente, yo sigo pensando que ofrecerte un segundo producto gratis, que ofrecerte que te descargues una guía gratis, que ofrecerte que escuches todos mis podcasts con un montón de contenido gratis, obviamente, mm, pues a mí me parece que palabras como esta, que en algunos ámbitos se dice que ya está quemada, sigue funcionando perfectamente. Y de hecho hay experimentos que lo demuestran. Estoy recordando uno que contaba Joan en su libro, en Cien años todos muertos, que iba pues que ofrecían en un supermercado comida de gatos gratis y todo el mundo la cogía, incluso la gente que no tenía gatos, pero en el momento en que querían cobrar por esa latita de comida de gato, pues no sé si era una cantidad ridícula, no me acuerdo cuánto era, pero 1 euro o menos, unos céntimos, pues la gente ya no la quería. Es decir, si es gratis, aunque no lo necesites, lo quieres. Y bueno, y pasa lo mismo con todas las demás palabras, ¿no? Pues como ves, son palabras que o te dan la sensación de urgencia o de beneficio o de ir a obtener algo, ¿de acuerdo? Rápido, limitado, ya sabes que limitar aumenta mucho el interés, fácil, descuento, y luego pues eso, ya palabras que entran más en el ámbito de lo abstracto y entran más en el ámbito de la atracción más subjetiva, como imaginar o disfrutar o secreto, pues eso, si yo te ofrezco las palabras secretas del copywriting, pues seguramente eso también vaya a llamar tu atención. Y después están las palabras malditas. Em, no quiere decir que no puedas utilizar nunca jamás estas palabras, pero sí quiere decir que en la medida de lo posible debes evitarlas. Estas palabras son, por ejemplo, los superlativos. Decir que algo es lo mejor o que tú vendes el mejor del mercado es como no decir nada, porque date cuenta que todo el mundo dice lo mismo. El mejor o el favorito de, pues eso, todos los superlativos suelen jugar más en nuestra contra que en nuestro favor. Después está la jerga, es decir, cuando tú en un texto utilizas palabras que pertenecen a un ámbito de lenguaje especializado, pero que no es accesible a todo el mundo. Entonces, esas palabras despistan, ¿de acuerdo? Más que atraer o más que dar una apariencia de profesionalidad, lo que hacen es despistar y que al final la gente no entienda lo que le estás diciendo. Las palabras genéricas, también hablábamos de las palabras baúl, que son demasiado amplias y entonces cada uno puede entender lo que le dé la gana, con lo cual nos quitan foco. Después las palabras quemadas, pues es lo que te estaba diciendo antes, que una palabra que utilices mucho o que toda la gente de ese sector la utilice, esa palabra ya está quemada y esa palabra ya no tiene efectividad porque se queda vacía. Luego están las palabras con connotaciones peyorativas, es decir, palabras que utilizas para decir cosas malas en otros contextos, también, quieras que no, ya están en el subconsciente de esa persona, ya tienen una connotación negativa y entonces le van a sonar mal. Estas palabras, por ejemplo, son barato, barato, a diferencia de descuento o de oferta o de económico,
es una palabra que tiene una connotación negativa, tiene una connotación peyorativa. Yo me acuerdo que tenía un profesor en la facultad que cuando se refería a los libros de mala calidad, siempre los llamaban los libros baratos, ¿no? Básico también, si te das cuenta, cuando dices que una persona es muy básica o que algo es muy básico, ¿no? Pues esto tiene una ligera connotación peyorativa. Estas palabras igual pueden funcionar bien si las pones al lado de otras palabras. Es decir, si tú pones dos productos uno al lado del otro y quieres destacar uno frente al otro, puedes decir, tienes este modelo que es el básico o tienes este modelo que es el premium. Entonces, bueno, ¿sabes? Suele llamar más. De lo que se trata es, pues eso, de intentar evitar las palabras que en tu lenguaje ordinario, en tu día a día, las utilizas para decir cosas malas, ¿de acuerdo? Y después, algo que también se debe evitar es el exceso de adjetivos. Pues los adjetivos se contraponen en este caso a los verbos. Y una de las cosas que te suelen decir en los manuales de copywriting o en los ámbitos de copywriting es que intentes recortar en adjetivos y aumentar en verbos. Si te acuerdas el ejercicio que habíamos hecho acerca de pues, buscar cuáles eran tus mejores características y traducirlas a una frase, a una acción, ¿no? Pues eso, en vez de decir que yo soy una persona creativa, pues decir que vamos a trabajar juntos para crear el mejor texto, los mejores textos para tu negocio. Seguro que te acuerdas de esta actividad, ¿verdad? Porque además la has hecho y te ha salido estupenda. Pues a eso me refiero con esto, ¿de acuerdo? Verbos de acción mejor siempre que adjetivos. Obviamente tienes que utilizar adjetivos y no se trata de que de repente no utilices adjetivos porque eso sería muy raro, sino que evites el exceso. Sexta técnica, el microcopy. El microcopywriting se refiere a esos pequeños textos de tu web, como por ejemplo los botones, los botoncitos de tu página web o las palabras de los menús o pues todas esas cosas pequeñitas que son tres, cuatro palabras, una frasecita corta y que parece que no tienen importancia, pero que sí que tienen mucha importancia. Entonces, en este caso he elegido 4 ejemplos de botones. Son botones de suscripción o botones de descarga o botones, pues eso, que están planteados de otra manera, ¿no? Entonces, en vez de decir suscribirte, si yo te ofrezco que con la suscripción vas a poder obtener una guía o un vídeo o un lo que sea que va a cambiar tu vida, en vez de poner suscribirme, o en vez de poner suscríbete, pongo cambiar mi vida ahora. Quiero el regalo, haz que suceda, quiero aprender copywriting. Te das cuenta de que estos botones son mucho más efectivos que los botones tradicionales de únete, suscríbete, envía, eh, pues los que suelen estar más a la orden del día en las páginas web, ¿de acuerdo? Y lo ideal a la hora de seleccionar el microcopy de tu web, sobre todo lo que es relativo a los botones de acción, es que lo combines con test A-B. Es decir, mm, pon un par de botones en lugares diferentes de la web, pero que ambos botones o ambos lugares sean visibles. Y en un botoncito redacta de una manera, en otro botoncito redacta de otra manera y comprueba a través de cuál de ellos obtienes más suscripciones o más clics, ¿de acuerdo? Y entonces de esta manera te podrás dar cuenta de cuál está funcionando mejor, porque quizá tú crees que suscribirse es mucho más claro, mucho más directo y mucho menos fantasma que cambiar mi vida ahora, pero resulta que cambiar mi vida ahora obtiene muchos más clics que el de suscribirse. O en vez de poner un botón que diga descargar, cuando estás ofreciendo, por ejemplo, una guía con fundamentos de copywriting, resulta que pones un descargar y un quiero aprender copywriting y comprueba cuál de los dos obtiene más clics y realmente cuál de los dos atrae más a la gente. Esto
Ya te digo, en este caso yo he puesto ejemplos de botoncitos, pero también está, pues eso, en cada palabrita, en cada descripción corta, en cada, incluso en el footer de la página, en la parte de abajo del todo, en los mensajes de error, en todos sitios cabe el microcopy, ¿de acuerdo? Y son detalles que, que pueden significar grandes diferencias, ¿de acuerdo? Y ahora, si me lo permitís, vamos a ponernos cómodos durante unos minutos. Podéis desconectar el modo atención total, porque voy a dejar de bombardearos con tanta información durante unos minutos, y te voy a contar una historia. Hace unos 2 años aproximadamente, yo, como tantas otras personas, me encontraba perdida en mi vida. Había cumplido los 30, no tenía muy claro qué quería hacer, había trabajado de cosas diferentes, algunas de ellas relacionadas con mis estudios, pero no acababa de encontrar algo que me llenase, algo por lo que me apeteciera luchar, algo por lo que realmente yo quisiera vender o sacrificar, entre comillas, el resto de mi vida. Yo siempre había querido ser escritora, pero claro, eso siempre me había parecido una utopía. Escritores llegan a ser unos pocos o llegan a ser los mejores. Y claro, había muchísima gente que escribía mucho mejor que yo. Pues imagínate, cada libro que yo cogía pensaba, yo nunca podré hacer esto. Pero sin embargo, llegó un momento en el que decidí que no podía seguir delegando esa responsabilidad sobre mi vida en una excusa como que fuese más fácil o más difícil hacerlo. Decidí que lo tenía que intentar y que si no lo intentaba, nunca iba a saber si eso habría salido bien o habría salido mal. Y entonces, sirviéndome de muchas personas que en la web estaban empezando a hablar de emprendimiento online, de redacción online, etcétera, lo que hice fue empezar a crear un blog en el que una página web en la que yo ofreciera mis servicios como escritora, redactora. Realmente no sabía muy bien lo que tenía que ofrecer, pero bueno, el caso es que empecé a hacerlo. Y por casualidades que tiene la vida, por carambolas, dentro de este viaje que era el empezar a crear ese proyecto desde cero, yo conocí a Joan Boluda y lo conocí en persona, a través de una persona muy querida que tenemos ambos. Un día pues me encontré sentado con él en una cafetería y directamente pues tuve que aprovechar la oportunidad de decirle, pues mira, Joan, yo quiero hacer esto, estoy trabajando de esta manera, pero no sé muy bien cómo tengo que hacerlo. Le planteé dudas, le planteé diferentes opciones, él me comentó qué le parecía, bueno, sobre todo, él se quedó con la cosa de que yo lo que quería y lo que sabía era escribir. Y un día, otro de esos grandes días, porque siempre hay días muy excepcionales en la vida, él se puso en contacto conmigo para decirme que le había llegado una persona a su web, una de las personas con las que él trabajaba, un cliente propio, que necesitaba que alguien escribiera textos para su blog. Y entonces me ofreció la oportunidad, me dijo que hiciera un presupuesto. Y entonces, claro, yo me puse súper nerviosa y lo que hice fue pues empollarme todas las páginas que ofrecían servicios de redacción, hacer un presupuesto y no solo hacer un presupuesto, sino que dije, este cliente no se me puede escapar, tiene que ver lo que yo soy capaz de hacer y redacté 2 textos de muestra, estudiando su temática, viendo qué era de lo que le interesaba hablar, cuál era el producto que vendía y se los ofrecí como muestra para que viera qué era lo que yo podía hacer por su blog y por su marca. Y fíjate que no solo conseguí ese primer cliente, que a día de hoy todavía conservo, sino que con el tiempo cada vez fueron llegando más y yo cada vez me fui afianzando más, estudiando más, formándome más en el mundo del copywriting. Había mucha gente a mi alrededor que me decía que esto no era un trabajo de verdad, que lo que yo tenía que hacer era buscarme un trabajo de verdad, un trabajo seguro, un trabajo pues que no estuviera tan sujeto a que si te viene un cliente o se te va o qué. Em, pero bueno, cuando emprendes un sueño, cuando das un paso arriesgado, siempre hay personas a tu alrededor que intentan decirte que eso no es lo que debes hacer, que debes perseguir algo que sea más seguro, más normal,
bueno, ya sabes cómo es. Pero luego afortunadamente siempre hay otras personas que te ayudan, ¿no? Y siempre hay cosas que marcan la diferencia. Y, y bueno, esta historia tiene un final feliz, o por lo menos hasta el momento lo tiene. Y es que a día de hoy yo he conseguido realmente lo que quería, que era no solo vivir escribiendo, sino que em, el vivir de escribir me proporcione la posibilidad de vivir también viajando. Es decir, que como lo que yo tengo que hacer se hace con un ordenador y con una conexión a Internet, no solo he logrado vivir escribiendo, sino que también he conseguido vivir escribiendo desde cualquier parte del mundo. Esta historia tiene final feliz y esta historia me ha sucedido a mí, pero podría haberte sucedido a ti. Y este es el poder mágico del storytelling. En el storytelling, el protagonista es una persona normal. El protagonista podría ser tú. De hecho, cuando tú escribes una historia, tienes que asegurarte de que el protagonista de esa historia puede ser cualquier persona. Es decir, puede ser tú, puedo ser yo, puede ser cualquiera de las personas que llegan a tu página web buscando una solución a su problema. Y un día cualquiera a esa persona ordinaria y normal, que tiene una vida como la de cualquiera, le ocurre algo extraordinario. Y entonces empieza un viaje. Y en ese viaje va encontrándose problemas, dificultades, pruebas, pruebas y problemas que puede superar o puede no superar, pero el caso es que el viaje continúa. Ese protagonista sigue adelante hasta que por fin se encuentra y se enfrenta a la prueba final. Esa prueba final debe superarla, porque, claro, tú persigues con esa historia llegar a una moraleja, llegar a algo que la persona quiere conseguir y que puede conseguir a través de lo que tú haces. Entonces, cuando esa prueba final se presenta y se supera, el protagonista vuelve a la vida normal, entre comillas, vuelve ya a estabilizar su vida, pero todo ha cambiado porque él ha cambiado. Esta historia, esta estructura lleva operativa miles de años. Es decir, así es como contamos las historias. Nos encantan las historias. Por eso vamos al cine, por eso compramos libros, por eso nos gustan los cuentos, las leyendas, los mitos. Somos consumidores de historias y todo lo que contamos, lo que le contamos a nuestra pareja que nos ha pasado en el trabajo, lo que le contamos a un amigo que hemos hecho, todo lo que contamos o cómo lo contamos en forma de historia. Lo que pasa es que no siempre lo hacemos constantemente y no siempre nos damos cuenta. Esta es una estructura que tú puedes aplicar a todas las historias que cuentes. Y todo, absolutamente todo, puede contarse a través de historias. Tu vida, tus experiencias, todo lo que tú has hecho es una fuente inagotable de inspiración para contar historias. Y aunque parezca que es imposible que yo te cuente una historia acerca de un producto que vendo, si yo hoy eh, te vendo un curso de copywriting y te hablo de cómo para mí me cambió la vida y me permitió vivir de la forma que yo quería, es probable que si tú te encuentras en esta misma situación de perseguir esa libertad, esa independencia o ese sueño que es tu vida deseada, pues a través de mi historia te des cuenta de que por mucho que tú te sientas perdido, de que veas que hay más posibilidades de fracasar que de conseguirlo, pero a través de mi historia puedes darte cuenta de que es posible conseguirlo. Esta técnica, fíjate si es importante, que es la protagonista de nuestro ejercicio de hoy. El ejercicio de hoy es tan sencillo como que me cuentes tu historia. Si estás aquí, si estás en esta página web, si estás haciendo este curso, y seguro que no es el primero que has hecho y has hecho más, es porque tienes una gran historia detrás, estás persiguiendo algo, estás en ese viaje. Entonces, quiero que me cuentes tu historia, quiero que me cuentes ese viaje, quiero que me presentes al protagonista, quiero que me hables de su viaje, quiero que me hables de las dificultades que se encontró, quiero que me hables de esa gran prueba final a la que se enfrentó y quiero que me hables de lo que ocurrió con él, de cómo cambió y de cómo cambió su vida y de cómo ha cambiado hoy él, o sea, tú. ¿Te puede parecer más sencillo? ¿Te puede parecer más difícil? No te preocupes, realmente no te voy a estar escuchando, realmente no voy a leer tu historia,
pero quiero que me la cuentes como si realmente te estuviera escuchando, ¿de acuerdo? Entonces, ese es nuestro, por otra parte, yo creo que muy bonito ejercicio de hoy. Con este ejercicio ya por fin terminamos la clase número 7, en la que además te he dado 7 técnicas. Fíjate, qué combinación potente de números mágicos tenemos hoy. Y nada más, ya sabes, como todas las clases, termino diciéndote que si tienes cualquier duda o tienes cualquier sugerencia, puedes enviarlas al apartado de soporte de la intranet en boluda.com. Y nada más, que deseo que disfrutes contándome tu historia, que nos vemos en la clase número 8, que ya nos va quedando poquito para terminar, pero que todavía nos queda mucho por aprender. Así que nos vemos en la clase siguiente, nos vemos en la clase número 8 y hasta entonces, adiós.